En la mama derecha hay un tumor maligno. ¿Hay posibilidad que el seno izquierdo desarrolle cáncer? ¿Es mejor retirar las dos mamas por precaución? Bueno, a ver, definitivamente, antes de responder esta pregunta, tenemos que hacer una distinción fundamental, ¿sí? Un cáncer de mama no viaja de una mama a la otra, y si aparece una lesión en una mama, en la mama, digamos, contralateral, primero hay que estudiarla para determinar exactamente de qué se trata. No podemos asumir que es consecuencia del tumor de la otra mama, porque cada una articula con una vivencia y un vínculo biológico diferente. Y en virtud de esto, primero tenemos que comprender todo el entramado conflictual, cómo llegaste hasta acá, qué estaba sucediendo a lo largo de tu vida, qué experiencias previas se fueron entrelazando entre sí, se fueron conjugando y qué vínculos están involucrados. Y fundamentalmente, cómo todas esas experiencias fueron vividas, ¿sí?, desde tu propia subjetividad. Porque, a ver, el acontecimiento por sí mismo no determina una respuesta biológica. Necesitamos comprender cómo vos percibís y qué significado adquirió para vos y cuáles fueron tus conflictos programantes, es decir, todas aquellas experiencias previas y anteriores que pudieron establecer determinadas formas de percibir el mundo, de interpretar los acontecimientos y de responder frente a situaciones posteriores. Y no podemos reducir una enfermedad a un único acontecimiento aislado, ni pretender encontrar un solo conflicto. Y por arte de magia, explicar todo lo que está sucediendo por un único conflicto. Por eso, si estamos hablando de una mama derecha y posteriormente aparece una alteración en la mama izquierda, la pregunta terapéutica no debería ser simplemente si se pasó de una mama a la otra, sino con qué estar articulando cada una de esas mamas, qué vínculos están involucrados, qué experiencias anteceden a cada manifestación y qué significado tiene para vos esa experiencia. Y además existe otra cuestión fundamental, que no es lo mismo un carcinoma de origen ductal que una alteración del tipo glandular o del tipo lobulillar. Son estructuras diferentes que responden a necesidades biológicas diferentes. Por lo tanto, antes de intentar establecer cualquier lectura, necesitamos saber exactamente de qué tejido estamos hablando. ¿Sí? Definitivamente tampoco podemos afirmar que una mama necesariamente vaya a desarrollar cáncer porque la otra lo tenga, ¿sí? Ni que retirar previamente ambas mamas sea automáticamente la mejor decisión. No lo creo desde ningún punto de vista, ¿sí? Desde el trabajo terapéutico podemos ocuparnos de una dimensión mucho más profunda, ¿sí? Que a veces la dejamos relegada. Entonces, comprender cómo esta persona llegó hasta acá y cómo se fue programando a lo largo de su vida, eso es fundamental. Porque cuando hablamos de los conflictos programantes, no estamos hablando solamente de un hecho puntual, ¿sí? Que ocurrió, digamos, antes de la aparición del tumor. No, son un montón de situaciones que te llevaron hasta ahí. Estamos hablando de experiencias que se pudieron ir construyendo y constituyeron determinadas maneras de relacionarte, de interpretar cómo vivís la realidad, de responder frente al abandono, a las pérdidas, a las separaciones, a los miedos, al cuidado de los otros, a la protección, al control o a determinadas situaciones vinculares. Y ahí es donde el proceso terapéutico adquiere la verdadera importancia, ¿sí? No se trata simplemente de encontrar el conflicto y decir, este fue el conflicto que me enfermó. Se trata de revisar la historia completa, de identificar qué situaciones fueron dejando una huella en tu biología y qué experiencias se fueron entrelazando entre sí y qué creencias se fueron construyendo a partir de ellas y qué patrones comenzaron a repetirse, ¿sí? Porque quizás una situación actual
no se comprende solamente por lo que está ocurriendo hoy, sino también por la manera en que todas aquellas experiencias previas y anteriores fueron preparando una determinada forma de percibir esa realidad. Por eso, en terapia podemos trabajar sobre esas situaciones, ¿sí? Sobre todas esas experiencias previas, ¿sí? No para buscar culpables, sino para que vos puedas comprender qué es lo que ocurrió, qué significado tuvo para vos y qué recursos te faltaron en determinados momentos de tu vida, de tu historia. Por ejemplo, yo utilizo herramientas como la Gestalt para poder trabajar todo aquello que aparece en el presente, con la experiencia, con las emociones, con las necesidades, con la manera en que la persona establece contacto con todo su entorno. También utilizamos herramientas de PNL, programación neurolingüística. Podemos con eso explorar determinadas estructuras de pensamiento, estructuras mentales, creencias, asociaciones, patrones de respuesta que fueron como que fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida. Porque muchas veces la persona llega a la consulta pensando que tiene que encontrar un único acontecimiento y si lo encuentra se cura. Cuando en realidad existe toda una red conflictual mucho más compleja, mucho más amplia. Son experiencias que se van conjugando entre sí, que articulan entre sí y que terminan conformando una determinada manera de vivir las situaciones. Y justamente por eso hacer un proceso terapéutico implica mucho más que identificar un conflicto y se acabó. Implica elaborar aquello que ocurrió, resignificarlo, desarrollar nuevos recursos y poder modificar esos patrones que ya no necesitas seguir reproduciendo, que fueron los que te trajeron hasta acá. ¿Sí? Hay que mirar hacia atrás, no para quedarte atrapada en el pasado, sino para que vos puedas comprender cómo ese pasado participa en tu presente y qué podés hacer de diferente a partir de ahora. Porque si solamente buscamos un conflicto, o digo, ¿qué conflicto tengo? No es algo tan lineal. Y corremos el riesgo de convertir la terapia en una búsqueda interminable, ¿sí? Sin sentido. En cambio, cuando hacemos un proceso profundo, podemos preguntarnos qué aprendí de aquellas experiencias, qué creencias construí, qué necesidades quedaron sin resolver, qué vínculos todavía me afectan, qué sigo intentando reparar, qué sigo sosteniendo, qué sigo evitando, qué lugar estoy ocupando hoy en mi sistema familiar en relación a mis vínculos y qué necesito transformar para poder vivir de otra manera. Y esto es fundamental poder resolverlo, ¿sí? Y no significa borrar lo que ocurrió, sino poder integrarlo, poder incorporar esas experiencias sin que continúen determinando automáticamente respuestas ahora en tu vida presente. Porque definitivamente una terapia no debería prometerte que al encontrar un conflicto te vas a curar automáticamente. Eso sería irresponsable y eso no existe. ¿Está? El proceso terapéutico puede acompañarte a un nivel de comprensión más profundo de toda tu historia, a que comprendas tu subjetividad, tus vínculos, tus emociones, tus patrones de respuesta que se fueron construyendo a lo largo de toda tu vida. Entonces, si hoy tenés un tumor en la mama derecha y aparece el miedo a que la mama izquierda pueda desarrollar cáncer, no te quedes solamente con el miedo ni tampoco con la idea de que tenés que encontrar rápidamente el conflicto y se acabó. Entonces, si vos sentís que hay una historia que necesita todavía comprenderse, tenés que hacer un proceso terapéutico. Porque quizás la pregunta más importante no sea solamente ¿por qué me pasó esto? Sino lo más importante acá es preguntarse ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo me fui programando a lo largo de toda mi vida? ¿Y qué puedo transformar a partir de ahora? Ahí es donde comienza el verdadero proceso terapéutico, ¿sí? No nos podemos quedar con que, a ver, ¿cuál es mi conflicto o cuál es mi DHS? Porque si lo encuentro, tengo la creencia de que automáticamente y de forma lineal encuentro la sanación.